Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y hoy estamos de plácemes porque nos acompaña un miembro distinguido de nuestra organización, un gran amigo personal, entrañable amigo de la Academia Mexicana de Derecho, el doctor Franco Marcelo Fiumara, extraordinario jurista argentino, con un bagaje no nada más en América, sino en Asia, en algunos otros países, van a ver ahorita su currículum, y pues la verdad es un privilegio tenerte aquí, mi querido Franco. Yo realmente, Jesús, no tengo palabras para agradecerte, querido amigo, esta oportunidad de participar contigo y también con la Academia Mexicana de Derecho Jesús Velázquez. A mí me honra poder estar colaborando permanentemente con ustedes y brindarte la amistad que nos caracteriza por sobre todas las cosas. Gracias, para nosotros es un privilegio que estés en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez como miembro distinguido y aportando constantemente desde tu trinchera, desde tu expertise. Y bueno, vamos a empezar por la cuestión de los tiempos. El doctor Franco Marcelo Fiumara es doctor en Ciencias Políticas, juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial La Matanza, el posgrado en la Universidad de Bari de Italia, profesor invitado de Yaed Pachet en Israel, o sea, ha participado en varios continentes, tiene cursos en Francia, Polonia y Alemania, y un sinnúmero de actividades profesionales, académicas y de investigación, y obviamente en la función pública por parte del doctor Franco Marcelo Fiumara. Pues un privilegio, Franco, y hoy tocaremos un tema muy interesante que en el mundo, y no se diga en América Latina, pues es un constante debate. La liberación de los presos frente a la excepcionalidad de la pandemia en el sistema penal argentino. Y vamos a iniciar, Franco. Hay un decreto de necesidad y urgencia contra el ejercicio de la democracia, justicia digital en Argentina. Cierto, Jesús, todos sabemos, como bien manifestaste vos, esta irrupción inesperada en el mundo moderno, algo realmente que hace meses atrás no podíamos tenerlo presente, cambió las reglas de convivencia dentro de todas las sociedades, en especial en nuestro país, después de lo que aconteció en el continente europeo, transportado el virus desde China, y en el mes de marzo justamente este año, irrumpe por primera vez aquí justamente el virus, y que mínimamente no teníamos un sistema sanitario preparado como para contener o mitigar la catástrofe, y este virus que se fue sembrando como todo el mundo se esperaba aquí en la República Argentina mucho más tarde de lo que realmente había acontecido. Entonces, a través de eso, se decreta el presidente de la Nación, haciendo uso del artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, reitero, es una atribución constitucional hacerlo, señalando el mismo párrafo la excepción del decreto en materia penal, decreta entonces justamente el conocido decreto de necesidad de urgencia de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que lleva el número 297 del corriente año. Lógicamente, la Constitución Nacional en el artículo 99, pero en el inciso quinto, o sea, el mismo artículo de nuestra Carta Magna, refiere expresamente que entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, la facultad de indultar o conmutar pena, que es una jurisdicción en la jurisdicción federal, previo pedido de informes al tribunal correspondiente, que es lo único que el tribunal debería hacer, informar a la Presidencia de la Nación. Esto es una decisión de puro y neto corte político, lejos de lo que pueda resolver la Corte respectiva en cuanto a la causa a sí mismo, ¿no? Esto trajo aparejado varias consecuencias también de índole nacional, confusión en muchos actores, inclusive en el ámbito de la justicia, y alegan el artículo 14 de la misma Constitución Nacional, Jesús, en el cual establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, es a saber, de trabajar, de ejercer toda industria lícita, de navegar, de comerciar, de peticionar a las autoridades y de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Acá fue bastante confusa la cuestión porque quedaron muchos argentinos varados en el mundo, era lógico, de la suspensión de los vuelos que trajo aparejado también el decreto, pero también la imposibilidad
de salir, y los cerramientos que han sucedido también en países europeos como Italia, Francia, España mismo, que suspendieron los vuelos hacia relación a Argentina, trajo muchos amparos presentados por un lado, y también, a su vez, la irrestrictividad dentro de nuestro país de la movilidad. Y esto es muy importante porque nuestro artículo 75 de la Constitución Nacional, en el inciso número 22, que incorpora todos los tratados de jerarquía constitucional que aquí tenemos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principalmente, en su artículo 12, inciso primero, Jesús, recoge el derecho a circular libremente. Y el artículo 12.3, o inciso tercero, establece que los derechos así consagrados no podrán ser objeto de restricciones a no ser que se encuentren previstos en la ley. Sean necesarias proteger la seguridad nacional, el orden público, la moral y la salud. Te lo está remarcando claramente ya este tratado, ¿no? Pero tienen que ser compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 22, inciso tercero, que el ejercicio de los derechos a circular, residir en un Estado, consagrados en el artículo 22 primero, no puede ser restringido sino en virtud de una ley. Estamos hablando en el contexto del decreto del DNU, ¿no? Del decreto de necesidad y urgencia, en la medida indispensable a una sociedad democrática para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad en el orden público, nuevamente la moral o la salud públicas, o los derechos y libertades de los demás. Fíjate qué compleja que es la trama y cómo entra en juego estas contradicciones, ¿no? En todo el sistema. Y que en este sentido se ha dicho que el campo de acción de la política de salubridad es muy amplio, como si fuese una digamos, ejemplificado, pero para tener claro, como si fuese una ley penal abierta, una ley penal en blanco, ¿no? Y siendo una tendencia a todo lo que puede llegar a afectar la vida y la salud de la persona, en especial las luchas de enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos, como es el caso, para impedir la aparición y difusión de enfermedades de aislamiento o cuarentena, Jesús. Medidas imprescindibles, razonables y proporcionadas en relación a la amenaza y riesgo sanitario que estamos enfrentándonos. O sea que acá estamos en un serio conflicto de intereses del orden constitucional y de pactos internacionales. Hasta aquí todo parece normal, pero luego de varias prórrogas, hasta el día de la fecha, mañana se van a cumplir 90 días justamente del DNU, que está suspendiendo la movilidad dentro del país, con algunas salvedades que ya se van a ir abriendo, ¿sí? Comenzaron algunos conflictos de orden económico y social, y como tercera variable de preocupación, el estado psicofísico de la población, que en general comienza a ser más frágil en todos los sentidos. Por eso dividimos, a la hora de resolver en la justicia, en tres variables, justamente la enfermedad en sí mismo, número 2, la variable socioeconómica que está afectando a la sociedad, y número 3, las consecuencias psíquicas que está generando también el sistema de salud por las determinadas justamente razones que estamos invocando. Yo no quiero ser extenso justamente en esto, pero las consecuencias de la segunda variable comienzan en algunos aspectos y en zonas geográficas a abrirse, como te manifestaba, es decir, lo que es los problemas socioeconómicos, pero las dos primeras actividades que el Ejecutivo consideró, Jesús, imprescindible cerrar, fueron justamente la educación por un lado y la justicia por el otro, por la cantidad de personas que cotidianamente, diariamente, movilizan en el conurbano, justamente en el conglomerado social de una sociedad. Imagínate, vos físicamente conocés Argentina, solamente en Comodoro Pi, 50.000 personas se especula que en el orden cotidiano, pero todo lo que conlleva esa movilidad en cuanto a transporte y todo, al igual que en el distrito donde yo ejerzo la magistratura, que cuando entras por el aeropuerto de Seiza lo atravesás, que es el partido de La Matanza. Es Claro. muy compleja la situación, Jesús, ahí está el problema. De igual forma, al día siguiente entra en vigencia este DNU, se tuvo en cuenta lo que vos también manifestabas, que son dos actividades fundamentales de un sistema democrático, que de alguna manera deben funcionar, y aquí caemos justamente en la virtualidad. Fíjate cómo voy tratando la pregunta que brillantemente me has realizado, de detallarte cuestión por cuestión que hacen a la respuesta. Por ejemplo, te quiero manifestar que la provincia de Buenos Aires, que es el Estado federal
ajeno a la ciudad autónoma de Buenos Aires, la ciudad capital, que es pequeña en cuanto a dimensión, pero la provincia es gigante, la de mayor cantidad de habitantes de todo el país, la de mayor cantidad de organismos jurisdiccionales. Tiene el tamaño de Italia prácticamente, de la provincia de Buenos Aires, para que vos comprendas la magnitud. Tiene la mayor también cantidad de índice delictivo, criminalidad, marginalidad y pobreza. Esto último también debo referirte que en algunos sectores del conurbano, que es el área pegada al Distrito Federal, por ejemplo en el partido que yo te mencioné, La Matanza, donde me desempeño como juez en lo criminal, la situación es bastante dramática en este aspecto. Nos tomó por sorpresa al entrar en vigencia el DNU, porque como te dije, el Ministerio de Salud pensaba que esto iba a llegar mucho más tarde, pero bueno, con los que venían de otros continentes, lógicamente los que hacen actos de comercio, que también vienen a través del puerto, esto lógicamente es algo muy común que suceda en cualquier estado y que es necesitado de exportar mercadería por sobre todas las cosas, y los operadores de justicia seguimos trabajando de igual forma al día siguiente del DNU, pero con una sobrecarga impresionante de excarcelaciones extraordinarias, pedidos de cese de prisión preventiva y habeas corpus. Y en más de una vez, el mismo imputado o los letrados, en todo el orden de la cuestión, te hacían los mismos planteamientos. Fíjate la sobrecarga laboral que hemos tenido, inclusive con dotaciones reducidas de personal por algunas cuestiones o dolencias previas que no podían presentarse justamente a la zona de tribunales. Lógicamente, este trabajo no sobre todo generó algunas contradicciones, sino que causaron las libertades cierta conmoción social. Los abogados de la matrícula, que es la otra orden en cuestión, que ejercen la libre profesión, no las defensorías oficiales, por así decirlo, perdóname Jesús, también se vieron vetados sus derechos de poder ejercer libremente la profesión, no están habilitados a movilizarse porque la justicia es muy importante comprender que estaba abarcada, salvo los jueces en turno, o el personal jerárquico no está trabajando aún en la actualidad, y también acá hay que comprender lo que son las zonas. Argentina, vos sabés que es un Estado federal con un Código Federal de Procedimientos, con una justicia federal que también tiene un sistema penitenciario federal, pero a la vez hay 24 códigos de procedimientos provinciales, uno con cada provincia, 24 sistemas carcelarios distintos y todos con distintas clases o sistemas jurídicos a aplicar, ¿no?, en cuanto al orden procesal y las leyes de carcelación contempladas. Por eso yo te digo que acá tenemos que ver de alguna forma cómo la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a través de la acordada 567 de hace muy poquitas semanas, del 5 de junio, permitió proseguir con algunos procesos utilizando los medios digitales, Aquí, Jesús, radica el secreto sobre el cual todos los actores de la justicia, como así también de la sociedad, debemos aprender y adaptarnos en nuestra nueva modalidad para tratar de impartir justicia, justamente. Es la única forma que podemos respetando lógicamente todos los estándares legales, los tratados y convenciones de derechos humanos, pero ayornándonos a esta nueva realidad mundial que no sabemos cuándo va a concluir y no podemos parar la justicia en pleno, para poder de cierta forma administrar justicia en tiempo y forma idónea y en todos los lugares y no en tiempo histórico, que en definitiva justicia que demora, justicia que se torna injusta. Esto, estimado amigo, querido Jesús, esto es un gran dilema de confrontación de intereses legales, derechos y voluntades que un magistrado deberá saber o aprender a valorar para sostener todo el sistema y no generar conmoción social y vulnerar los tratados de derechos humanos. Y no, y sobre todo, como dices tú, que la Constitución argentina en 1853, 1860 es modélica, y ese artículo 75, inciso 22, establece de manera expresa los tratados internacionales que se incorporan precisamente al contenido constitucional, que originalmente eran 11 y se agregaron 3, que son 14,
y que hay que seguir el estándar, ¿no?, del sistema interamericano de derechos humanos. Fíjate que en esta colisión de tantos derechos que tú tan brillantemente expones, hace algunos días expuso Alberto Binder, y Sí, lo he visto. le preguntó Sergio Díaz, te lo digo textual, dice, eh, solo una pregunta, dice Sergio Díaz Rishi, de que es de Tucumán, un gran jurista, un gran amigo. Sí. Dice, pregunta que llega de muchas latitudes. ¿Hay delito por infringir el aislamiento? Y contestó Binder. En nuestro país sí es delito. Habrá que ver la legislación de cada país. Te digo, a colación del tema, aprovechando todo lo que se ha generado a través de esta serie de conferencias en Europa, América, en América Latina, y que ahora tú brillantemente abordas algo que está generando, reitero, mucha polémica en México y en varios países. Franco, en el tema de responsabilidad del Poder Judicial y de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional en Argentina en relación con los detenidos durante el COVID-19, ¿qué encontramos? Es una pregunta también, te reitero, medular en toda la cuestión y el planteamiento con el tema de detenidos y de libertades, ¿no? Lo que vos mencionás son principios procesales fundamentales y a su vez también constitucionales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, te voy a hacer mención porque es donde se generó un foco de conflicto que seguramente vos estás en pleno conocimiento, quizás ya lo explicó alguno de los otros expositores argentinos, que tenemos un sistema acusatorio con más de 20 años de aplicación, pioneros, podemos decir, prácticamente en la República Argentina, del cual Alberto Binder formó parte en la legislación, si mal no recuerdo. Los jueces técnicamente durante el proceso de la ejecución de la pena son los únicos responsables en resolver entre mantener la detención de un interno dentro de un contexto pandémico. O bien, disponer el arresto domiciliario o liberación de quienes en otras circunstancias no podían obtener justamente estos beneficios procesales. Por eso cuentan generalmente los jueces con la opinión del fiscal, que si bien no obliga al magistrado, generalmente es muy tenida en cuenta a la hora de representar a la sociedad en su conjunto. El juez generalmente escucha las propuestas de los fiscales. Pero debo resaltar la importancia de corresponder en la provincia de Buenos Aires, algo que generó fue foco de conflicto y estuvo en todos los medios de prensa y generó una sonada pública en Argentina, que es que la provincia aún no adhirió a la ley o a la opinión de las víctimas, ¿no? A la ley de víctimas, que es la ley 27.372, la mente no me falla, del año 2017. Esta ley tiene una particularidad, Jesús, que todos los componentes de las cámaras, tanto del Senado como de la legislatura, la votaron prácticamente por unanimidad. Fue como una cuestión de política de Estado, que la comprendieron, y ante estos planteamientos que propugnan la libertad, se suma a eso la posible revisión de jueces colegiados, ¿no?, cuando se resuelve estas cuestiones. Del Tribunal Superior, Cámara de Casación, también los tribunales de apelación, en la provincia de Buenos Aires, los tribunales de las cámaras de garantías, ¿no?, de los procesos. Y también cuando está planteado, esto tiene que tener, para que sea así, una solución en contrario de esta revisión. O sea que legitima un poco lo que el juez de primera instancia o el tribunal colegiado, que ya está en el caso de juzgamiento, quizás a veces con sentencias, pero no sentencias firmes porque lleva bastante tiempo el sistema recursivo hasta llegar en determinadas oportunidades hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces reviste el carácter de procesado. En otro orden de cosas, también te debo mencionar que fue la otra gran confusión generalizada, porque acá entraba el tema de los sistemas acusatorios, el sistema inquisitivo mixto, si así te quiero decir, en el ámbito federal, porque repercutió esta sonada de la provincia de Buenos Aires en el ámbito federal. Es resorte exclusivo del gobierno nacional fijar las pautas sobre política criminal, la cual decanta a través de un Ministerio de Justicia en la responsabilidad sobre el sistema carcelario, no de las causas en sí, bajo jurisdicción exclusiva y excluyente de los jueces, como bien te explicaba. De igual forma, la responsabilidad de los pares gubernamentales provinciales en sus territorios, que era un poquito lo que hablábamos de los códigos de procedimientos. En este sentido, en relación a la responsabilidad del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales,
Esos tienen bajo su exclusivo cargo y control de la administración de los establecimientos carcelarios nacionales y provinciales según corresponda, que comprende la obligación de asegurar condiciones esenciales de seguridad, salubridad, higiene dentro de los mismos. Estas responsabilidades y soluciones de fondos son pertinentes a los ejecutivos de gobierno y fuera del alcance constitucional del Poder Judicial. Quiero resumirte también, en pocas palabras, la idea global y la normativa aplicada. La responsabilidad de las cárceles son de los poderes ejecutivos, como bien dije. Las actuaciones causa por causa es responsabilidad absoluta y exclusiva de cada uno de los jueces. Para resolver las libertades tienen que intervenir los fiscales, las víctimas en el ámbito federal. La provincia todavía no adhirió, como te mencionara, pero muchos magistrados, como mi caso, la hacemos justamente, le corremos traslados a las víctimas, o ponemos en conocimiento. Los defensores, el imputado y en su defecto de existir los querellantes o los particulares damnificados en las provincias. Las resoluciones son controladas, ratificadas o revocadas por las cámaras superiores, que en el caso de cualquier responsabilidad en actores del gobierno o del Poder Judicial que hayan actuado, que acá está el otro punto importante, por fuera de las leyes vigentes y en detrimento del conjunto de la sociedad, podrán estar sujetos a investigaciones administrativas o judiciales, típicamente un sumario al magistrado o una causa penal si realmente obró de mala fe. Por último, en relación a esta pregunta, querido Jesús, considero que luego de superar las respectivas fases de este flagelo humanitario mundial, que significa el coronavirus, sería interesante que de una vez por todas se pueda lograr un verdadero sentido a todo el sistema penitenciario de la República Argentina, tanto el federal como los provinciales. También invitando a participar a los organismos no gubernamentales que representan a las víctimas, para que entre todos poder buscar una solución que sirva en beneficio de la sociedad en su conjunto. Es decir, menor índice delictivo y que las cárceles puedan servir en definitiva para brindar un oficio, una vocación al trabajo y quien salga puede insertarse en el campo laboral. Y en eso la República Argentina viene fallando sistemáticamente desde hace muchísimas décadas, Jesús. Aquí viene un tema muy interesante que tiene que ver con libertades. ¿Cuál es el límite que da o que establece una pandemia de la naturaleza como la que vivimos? Que puede generar con respecto a las libertades individuales. ¿Cuál sería el límite desde tu visión? ¿Y qué recursos existen precisamente aquí? Me gustaría también agregar qué recursos de amparo se han presentado específicamente por abogados en la Argentina. ¿Qué sucede en este tema a través de este mecanismo de protección constitucional? Es interesante el planteamiento, así como lo estás realizando, porque también sigue entrando en juego, viste, que para algunas cuestiones que hacen justamente a la enfermedad en sí mismo. Por eso quiero comenzar a responderte siguiendo las consecuencias suscitadas en relación al orden mundial y el riesgo generado con esta pandemia, ¿no? Para llegar puntualmente al tema medular. Si vemos bajo esta perspectiva, el riesgo justamente internacional es mayúsculo y debemos observar con suma precisión si el devenir de los acontecimientos genera ideas políticas mágicas que quieran desembocar en ideologías justamente autoritarias. Fíjate hasta dónde te llevo con la respuesta, ¿no? Porque esto hace justamente lo que plantean los abogados, si bien es la última parte de la pregunta. Muy especialmente en nuestro continente americano, que nos hundiría nuevamente una miseria inusitada que puede convertirse en un enfrentamiento social de características graves. Y ya sabemos en América Latina, lamentablemente, lo que todo esto significa, ¿no? Si nosotros vemos o observamos este panorama, podemos decir que las soluciones realmente son pocas, por todo lo que te planteé en la primera pregunta, ¿no? Entra en juego y es un factor de suma importancia la colaboración, Jesús, entre todos los estados afectados con la propagación del COVID-19 para erradicar cualquier manto de sospecha, como cuando se acusaba públicamente a China o después, bueno, a otros países que empiezan justamente a propagar teorías conspirativas en el orden político internacional, pero también alianzas después en el índole regional o rupturas en el índole regional. Y a su vez, a través de esto, poder justamente entrar en una estrecha colaboración, como estamos nosotros
haciendo a través de la academia justamente en este momento, para contener todo tipo de excesos que puedan surgir de los poderes ejecutivos y que avasallen en definitiva a los derechos humanos establecidos mediante tratados y constituciones nacionales. Jesús, por otro lado, el fortalecimiento de las democracias, te reitero, es por demás importante para no permitir cualquier tipo de liderazgo que conlleva el atropello de constituciones republicanas que regulen líneas de convivencia pacíficas y participativas. En definitiva, este descalabro mundial que generó el virus a nivel económico y social, ya lo estamos padeciendo, por lo menos en mi país y creo que en la mayoría de los países del mundo, con las caídas, ¿no?, de lo que son justamente las inversiones, las economías, la retracción económica, perdón, de todos los países. Y aquí justamente entramos en restricciones generadas como consecuencia de las medidas de aislacionismo preventivo y obligatorio. En este punto nace la pregunta sobre cuál es el límite. Por eso te hice el recorrido. ¿Cuál es el límite? Todos los países aplicaron distintas formas de tratar de contener este virus, con aciertos y con fracasos. Por eso la respuesta se torna subjetiva y discrecional de cada operador de justicia, porque vamos llegando al planteo justamente de los amparos. Por ejemplo, bajo mi punto de vista, las labores cotidianas de cada uno de nosotros, de los abogados que no pueden ejercer la labor, justamente sería para mí una causal que justamente es mantenerse con su tarea, con su labor y poder subsistir mínimamente con esto. Pero reitero, esto es discrecional y que esto puedan garantizar mínimamente a las personas los medios de vida necesarios para vivir dignamente. Pero en especial mencionan en cuidar los derechos de igualdad, los abogados, y libertad de las personas y también la propiedad de ellos. Es decir, el mundo que integramos en libertad de movimiento. Solo mencionan que las restricciones de movilidad tienen que ver con la coyuntura del brote epidémico y que no se puedan prolongar las medidas de excepción. Fíjate lo que nosotros íbamos cuando mencionábamos los tratados interamericanos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de un virólogo, importante virólogo italiano, Giuseppe Remusi, que es un investigador de farmacológico en Mario Negri, en el Instituto Mario Negri de Milán, un centro crucial de la epidemia dentro de Italia, con miles de muertos, fue categórico cuando dijo que justamente las restricciones de movilidad no pueden superar los 15 días. Fíjate qué certero que fue en un país, mi segundo país, si puedo decir partido, en uno de mis países por el cual tengo la ciudadanía, justamente generó una de las catástrofes mayores de la posguerra mundial, ¿no? Y que esto no se pueden prolongar las medidas de excepción. El mismo virólogo te está marcando las medidas de excepción y la cuestión virológica. Fíjate también que es importante lo que él menciona en cuanto a que la gente use y mantenga el uso del tapaboca para mantener las distancias y que esto de alguna forma se pueda inclusive habilitar al movimiento de todos. Y él sostiene inteligentemente que este virus y el impedimento de movilidad tiene un impacto muy grande en la economía y que se traduce en pobreza, en muerte y en conflictos sociales. Realmente un visionario, un infectólogo alejado de la política, pero cómo tiene un equilibrio en todas las cuestiones que inciden en el carácter jurídico. Por esto podemos ver que a través de este especialista cómo se torna compleja la decisión sobre una cuestión fundamental de política sanitaria de un Estado, pero aún más compleja, Jesús, es el tratamiento mediante planteamientos jurisdiccionales en relación a confrontar estas normas de derechos humanos en una situación límite que produce choques notorios del ámbito del derecho. Por eso así las cosas, Jesús, como te manifestaba cuando me invitaste a hacer el programa y tengo que pedirte disculpas públicamente, tuve un fallido error de agenda, anoté mal, pero ¿por qué menciono esto? Porque si hubiésemos hecho inicialmente como correspondía la fecha, no hubiese tenido la novedad jurídica de algo que salió hoy justamente resuelto. Te hubiese dicho, está en traslado de vistas. Mira, y hoy los tiempos de Dios son perfectos. son increíbles, parece que estaba preparado esperando la resolución, ¿no? Pero bueno, el Colegio de Abogados de Capital Federal, porque fueron rechazados muchos amparos, recursos de amparo, es una norma constitucional,
que la ampara de abogados en forma particular se remitían al decreto de necesidad y urgencia presidencial y dijeron que podían utilizar la estructura telemática, pero no podían seguir abordando las causas, fue lo que sea. Si bien yo me especializo en el ámbito de la justicia en lo criminal, lógicamente que tanto la laboral, contencioso, administrativa, prácticamente toda está detenido. Y fíjate lo que menciona, esto te voy a leer un párrafo, Sí. justamente que hace al amparo, es hacer cesar las lesiones a los derechos que les provocan los decretos de necesidad y urgencia que disponen del aislamiento social obligatorio y la prohibición de circulación. Es uno de los primeros. Por eso, reclaman que los exceptúe para concurrir a los estudios jurídicos, ¿sí?, a sus oficinas para mínimamente poder atender, al menos telemáticamente, a sus clientes, pero con el uso del material específico de las causas, y el colegio va como una representación colectiva. Acordate que te acabo de mencionar que individualmente fueron rechazados, y acá está la gran novedad que no te hubiese podido decir el otro día, ¿no? Viene, las libertades individuales no pueden ser cercenadas por las normas sanitarias, que si bien son válidas no pueden convertirse en regla cuando son estrictamente de excepción. Escribieron los letrados justamente de este planteamiento, ¿no? Que no solo se encuentran imposibilitados de brindar sus servicios a los ciudadanos que creen afectados sus derechos, sino que tampoco pueden acceder a sus lugares y herramientas de trabajo. Este pedido, justamente, que presentan ante el Poder Ejecutivo o en detrimento del decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo Nacional, tuvieron respuestas proponiendo protocolos, mecanismos, todo lo que pueden tener los abogados, y no habían sido justamente hecho lugar. Y esto lo consideró el Colegio de Abogados de Capital Federal y de la Nación como un avallazamiento de su derecho constitucional de acceso a la justicia. Bien, aquí la novedad, en el día de la fecha, Jesús querido, el juzgado contencioso administrativo federal número 4, a cargo de la jueza Ailán, acepta, hace lugar justamente al recurso de amparo colectivo, acepta justamente esta modalidad para no rechazarlo en límite, y justamente a partir de hoy está en estudio, sí, en la cuestión medular de fondo en relación a si concluimos justamente la pregunta con lo que realmente la jueza ha resuelto en el día de la fecha, ¿no? De hacer lugar a la admisión del recurso de amparo, y bueno, y estamos esperando que seguramente para una próxima oportunidad podremos ver si cómo resuelve la cuestión medular, que es en definitiva el planteamiento hecho por el Colegio de Abogados. Qué bueno que señalas esto, Branco, para hacer ese compromiso que ahora que se resuelva en este tema. Digo, este amparo colectivo que surgió en Argentina jurisprudencialmente también como el mismo amparo con el caso Catán, y que hoy en día vemos la importancia que tiene, que México lo implementó en 2011, pero que vemos este tema, ¿no? Cómo se ponen, cómo colisionan tantos derechos. Y ahora, por ejemplo, el tema de impartición, procuración y impartición de justicia es algo medular. Tal cual, Jesús. Hay una cuestión que a veces no es tenido muy en cuenta, que en los recursos contenciosos administrativos, en los amparos, amparan a veces muchas cuestiones inherentes a la salud, ¿no? Y que en Europa tanto drama ha generado la suspensión de tratamientos oncológicos, cardiológicos, por decirte, entre otras cosas. Fíjate qué importante que es resolver en tiempo y forma, ¿no? Como bien estás mencionando. Pues entonces quedamos con ese compromiso. Inmediatamente que salga la resolución haremos una videoconferencia tú y yo para que se conozca en toda la región, en toda América Latina, lo que sucede, lo que va a suceder precisamente pretorianamente en Argentina. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran fiesta, la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, de la cual, querido Franco, tú eres miembro distinguido. Gracias, Jesús, y siempre a tu disposición, y también de la Academia, como corresponde, ¿no? Muchísimas gracias. Pues hoy concluimos una conferencia internacional más con el doctor Franco Marcelo Fiumara de Argentina, con el tema la liberación de los presos frente a la excepcionalidad de la pandemia en el sistema penal argentino, y se va a quedar en el tintero una pregunta que responderemos posteriormente a este tema en relación pues a dónde quedan los derechos precisamente de las víctimas a la hora de la liberación de los detenidos, que lo platicaremos ahora que salga esta resolución tan esperada. Y pues despedimos hoy una conferencia internacional más con el doctor Franco Marcelo Fiumara, y continuamos con la siguiente el día de mañana.